Cuando se da la ruptura de la alianza y empieza a salir cualquier cantidad de información del terreno de Paitilla, de Juan Morón, sale también ataques directos a su persona por la forma o las intenciones de comprar un terreno en Chilibre. No sé si usted quiere aprovechar para explicar la cantidad de señalamientos que se han hecho en contra suya y en contra del diputado y aliado suyo, Tito Rodríguez. Primero, Castalia, yo creo que en cualquier tema público que haya algún tipo de cuestionamiento, debe ser investigado. Por ende, si hay algún cuestionamiento en la compra de un terreno en 1.8 millones para hacerle un hospital a Chilibre y Alcalde Díaz, que no tiene un hospital en Paraná Norte, entonces que se investigue. A mí sí, tengo que reconocerte, que se investigue hasta las últimas consecuencias. Mi único interés en el terreno de Chilibre es construirle un hospital a Chilibre y a Las Cumbres. La gente está dispuesto a que se le investigue, así como se ha pedido que se investigue la mecánica y todo lo demás. Mi único rol en ese tema fue enviar el cheque de donación al Ministerio de Defensa. Eso pasó todos los trámites de Contraloría, el contrato de Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Salud actual, el Ministro de Economía y Finanzas actual presidió el SENA, o sea, hubieron funcionarios de Cambio Democrático involucrados en todos los trámites, Contraloría, referendo, avalúo. Entonces, yo en eso que se investigue hasta las últimas consecuencias. Si hay que investigar, si la Corte tiene que investigar, que la Corte investigue, porque eso está bien. Pero a mí sí me duele que producto de, porque en Paitilla, yo no sé qué se iba a construir. En Juan Ombrón, quién sabe, una casa de playa, o una mansión, o una hacienda. En Paitilla, un centro de... Pero en Chilibre el objetivo era un hospital para el pueblo de Chilibre que se levanta a las 4 de la mañana para ir a buscar una cita médica que nada más dan 64 citas al día y tiene que esperar desde las 4 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde que lo atiendan los dos médicos que están en el Centro de Salud de Chilibre. Entonces, por un debate político entre los dos diputados del área, peleándose de quién era el proyecto, inició la disputa que terminó entonces en un tema político del presidente usándolo como un cuestionamiento a esa persona y al final no se le hizo el hospital. Para mí lo más importante es que se le construya el hospital a Chilibre y Alcaldías porque se lo merecen. No solo el hospital, sino colegios. Hay un solo colegio que es el Beckman en esa área y no es justo que los estudiantes de Chilibre y de Las Cumbres tengan que venir hasta Paitilla pagando hasta $4 o $5 en transporte diario para poder recibir una educación secundaria. Hay que construir hospitales y colegios en el área de Panamá Norte. Quiero abordar otros temas, y entre ellos está, y no quiero que se me quede por fuera, el tema de cambio de gabinete. Hay desgaste en los ministros, ha dicho aquí en TVN, en Canal 2, el propio ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriou, lo han reiterado o lo han confirmado otros ministros. ¿Era necesario ese cambio de gabinete antes de que usted saliera Castalia, es una facultad constitucional del presidente de la República escoger su equipo de gobierno. Ese es un tema que lo tiene que manejar el presidente. Yo no voy a entrar en ese debate. El pueblo está dando su opinión en encuestas, en la calle, en los temas que más se está fallando, pero eso es un tema específicamente una facultad del presidente y le toca a él porque ya empezó un debate de los ministros que yo no estoy desgastado, que tú estás desgastado, que no sé. Entonces, yo creo que aquí el pueblo lo que quiere ver es a la clase política debatiendo cómo le van a resolver el problema del agua potable, cómo le van a resolver el problema del alto costo de la vida, cómo le van a resolver el problema de seguridad. Ayer hubo un crimen en el área de Multiplaza, en Paitilla, y luego eso otro crimen en Río Abajo. Entonces, yo siento que el pueblo panameño lo que quiere ver es a la clase política debatiendo cómo se van a resolver los problemas que lo afectan y no quién está desgastado y quién no. ¿Cómo evalúa usted lo de seguridad ahora que lo menciona? O sea, la gente percibe que si bien se ha invertido y se han aprobado importantes presupuestos para la adquisición de equipos para la Policía Nacional y otras instituciones de la fuerza pública, la gente no lo percibe en la calle. La estrategia de seguridad del gobierno en su inicio, del cual yo participé en 26 meses de gobierno y lo reconozco, inició con establecer un perímetro al país para evitar la entrada de drogas y de lanchas rápidas, que era la causa de conflicto entre las pandillas. Y ahí tengo que reconocer que tanto el SENAM como el SENAFRON hicieron una labor de perímetro de seguridad, pero quedaron las bandas juveniles en los barrios, que ya no disputaban la droga, pero seguían siendo bandas con intereses que no eran los mejores. Entonces yo siento que la parte de la seguridad ciudadana, la policía comunitaria, el fortalecimiento de la institución, lo que es la fuerza pública, eso se ha debilitado un poco. Y yo vuelvo a repetir mi posición, que ya un oficial de carrera debe ser el director de la policía y que tanto el presidente y el liderazgo alto del gobierno debe enfocarse en los temas puntuales de la seguridad del pueblo y no estar desviando objetivos a temas. A mí me duele decir que cuando hace 2 semanas
hubo como un tipo de inestabilidad política cuando aparecieron estos escándalos. O sea, oficiales muy serios y responsables de la fuerza pública o de algunos estamentos de seguridad empezaron a ser vigilados, pues, pensando por su cercanía a dirigentes, por amor de Dios. O sea, vivimos en democracia, en un país democrático, respetemos las instituciones, respetemos a los oficiales de carrera, respetemos a las personas que le han dedicado 25 o 30 años de su vida a darle seguridad a este país. De ellos, de la moral de ellos, de sus ánimos, depende la seguridad del pueblo. Entonces, aseguremos tomar las medidas para que estas personas afiancen ese compromiso como institución. Sí. Porque una sola persona no hace la diferencia, esa es la gran equivocación. Que quien dirige el país, quien dirige la fuerza pública, quien dirige los estamentos de seguridad, tienen que entender que son las instituciones las que dan soluciones a los problemas y no solamente una persona. ¿Es vital eso, hacerlo ahora? Ya se había aplicado esa figura, o sea, que un policía de carrera dirigiera la Policía Nacional. ¿Usted la ha planteado? Yo le he planteado, Castalia. ¿Y hay otras personas dentro del gobierno que también perciban la necesidad de hacer ese cambio? Si yo fuera un subteniente o teniente de la policía que me quedé 25 años en la institución y llegué a ser comisionado de subcomisionado y de repente por un cambio de gobierno me ponen un director de policía que trae un equipo de asesores allegados sin rango o sin haber hecho la carrera de la institución y son a quienes nosotros reportamos, son los que quieren dirigir la institución. Entonces, eso yo lo que quiero ver es modelos exitosos, como es el caso de la Policía de Colombia. La Policía de Colombia no es solamente el general Naranjo, que es su director, el que le da resultados al país, es la institucionalidad de la Policía de Colombia, su formación, sus academias, su escuela, su vocación, lo que ha convertido a Colombia en un país más seguro de lo que era hace 20 años. Y uno lo ve claramente. En Colombia cambia el presidente de la República y el director de la policía sigue siendo el general Naranjo, sí, y el subdirector otra persona de carrera. Entonces yo creo que el modelo, que inclusive la policía panameña tiene una gran cooperación con la policía colombiana. O sea, esto es un tema de implementar las mejores prácticas. ¿Y qué ambiente se siente en ese sentido en el Consejo de Gabinete? En el sentido de seguridad. De seguridad, de plantear algunos cambios y que se tengan que reconocer que algunas cosas no han funcionado. El daño, por eso cuando yo hablo de suspensión de Fimecánica, es el daño que se le hace a un país cuando un gobierno entero se tiene que distraer de los problemas que afectan al pueblo para enfrentar temas como Fimecánica, como Juan Ombrón, como Paitilla o como cualquier otro que aparezca. Entonces, el daño se le hace al pueblo, porque esas son obras del presidente, de los ministros, de los directores, que deben estar enfocadas a estudiar qué fue lo que pasó ayer en Paitilla y por qué eso golpeó en Río Abajo, a tomar medidas para mejorar la seguridad en los barrios. Modelos exitosos, como el proyecto Curundú, es un modelo exitoso, se invirtieron 100 millones de dólares para cambiar la vida en un barrio. La renovación de Río Alejandro en Colón, eso es un modelo exitoso, porque yo creo que no solo, claro que hay que actuar con firmeza y con mano dura, pero también hay que darle una salida a estos jóvenes para que cambien sus vidas. Hay que cambiar la vida en los barrios humildes. Ex canciller María del Pilar Hurtado. Hoy se debate si se debió o no haberle otorgado esta figura de asilo. Y está por definirse en la Corte Suprema de Justicia, definir ya Colombia ha solicitado la extradición. 6 personas que participaron en el gobierno del presidente Uribe en su momento dado, por algún tipo de situaciones, sintieron de que tenían que salir de sus países y de esas personas, 2 presentaron formalmente sus papeles a la Cancillería de la República. El presidente nos llamó, nos dijo que los recibiéramos, 2 personas específicamente. Yo, la semana que se fue a hacer la evaluación, yo estaba en misión oficial en Cuba y luego tuve que ir a Houston a una operación de mi padre muy delicada y quería estar con él en ese momento. Y en ese momento el vicecanciller encargado se encargó con el equipo técnico de Cancillería, hizo el estudio y el equipo de Cancillería recomendó que de las 2 personas, la que representaban las condiciones para un asilo territorial era la señora María del Pilar Hurtado. A solicitud del presidente, nosotros hicimos ese análisis y el presidente tomó la decisión de darle el asilo a María del Pilar Hurtado y yo tengo que ser claro, yo respaldé esa decisión. Inclusive yo no estaba actuando como canciller en ese momento, pero lo digo, yo respaldé esa decisión porque respaldé a mi equipo técnico en Cancillería y respaldé la decisión que se tomó. Ahora le toca al gobierno manejarlo en base a la solución de extradición que se ha dado
manejarlo y dar Sí. una posición. Es cierto Pero que- aquí no hay administración de un canciller, aquí la administración es del presidente Ricardo Martinelli. Yo sí reconozco que yo como canciller respaldé la decisión. ¿Es cierto que ella ofreció algún tipo de asesoría para el gobierno? No. Yo nunca me he reunido con ella, nunca he hablado con ella, la recibió mi vicecanciller, pero repito, mi vicecanciller y el equipo técnico que trabajó conmigo en Cancillería son personas profesionales y yo, en base a lo que me recomendaron ellos y a lo que estudiamos el caso, que me enviaron toda la información, nosotros respaldamos la decisión del presidente, que sería la Silva Manuel Pérez Hurtado. El otro caso era un caso ya más político, Sí. este era un caso de seguridad, era un caso donde ella había manejado un tema, por más que las acusaciones son de grabaciones políticas o de temas de grabaciones políticas, el que en realidad hay casos de enfrentar el crimen organizado por la posición que ella tuvo en momentos en que Colombia vio situaciones muy difíciles. Pero eso es un tema que ya le queda al presidente tomar su decisión. El gobierno dio un asilo territorial, Colombia tiene que respetar eso y ahora el gobierno tiene que decir si mantiene el asilo territorial o si se lo revoca. Su figura dentro del gabinete en estos momentos, o sea, por constitución y por voto popular, usted es el vicepresidente de la República. Pero yo no me imagino Juan Carlos Varela en un consejo de gabinete. ¿Cómo es el ambiente? Se lo pregunté al principio de la entrevista, quiero que volvamos a insistir en ese tema. ¿Es Juan Carlos Varela realmente el vicepresidente de la República en el consejo de gabinete o es un mero oyente? No, Castalia, ¿O un cero a la izquierda? Yo hasta el... Y perdone que se lo diga así, porque todos yo imagino que en casa todos nos imaginamos cómo será ese ambiente allá adentro cada vez que usted va a un consejo de gabinete. ¿Usted va a seguir asistiendo al consejo de gabinete? Yo hasta el 30 de junio del 2014 soy el vicepresidente constitucional de la República de Panamá. Iré a gabinete de una forma constructiva, por lo menos en el tema del salario mínimo, que yo quiero que le pongan más ceros a la derecha, al pueblo, para que tenga más capacidad, tenga más poder adquisitivo, tenga más forma de enfrentar el alto costo de la vida. O sea, yo voy a ir a consejo de gabinete siempre a hacer los oídos del pueblo, a defender los intereses del pueblo y a tratar de, desde esta nueva posición como vicepresidente y dirigente de oposición, tratar de dar mi aporte al desarrollo económico y social de mi país. Entonces, hay gabinetes diferentes. Hubo un gabinete donde hubo diferencias fuertes porque el tema era la devolución de Juan Ombrón. Fue un gabinete difícil, duro, pero al final se consiguió el objetivo. Ya el presidente dijo que se han puesto marginales y se van a devolver las tierras al Estado, luego una investigación que se dé de los derechos, de los títulos que se dieron. Hay gabinetes, como el último, donde lo abrió Monseñor Ulloa con un mensaje de solidaridad, de que había que ser solidarios con las personas más humildes. Son gabinetes más tranquilos. Ahí se ratificó un contrato que está siendo cuestionado ahora, pero en ese momento, o sea, yo tengo que ser muy responsable porque eso era una licitación pública. Yo estoy estudiando el contrato, los ministros votaron a favor, estoy estudiando lo que están haciendo los medios, porque hay temas que uno no maneja directamente, o sea, son temas que manejan diferentes instituciones. Su relación con dos figuras con las cuales tuvo enfrentamientos, Jimmy Papadimitrio y el presidente Ricardo Martinelli. ¿Cómo es en ese consejo de gabinete? Yo divido siempre la política de la vida personal de uno. O sea, yo si tengo que enfrentar en política a quien tenga que enfrentar, sintiendo que estoy defendiendo mis principios, haciendo un uso positivo para el país del mandato que me dio el pueblo como vicepresidente, créame que lo voy a hacer con toda la firmeza, no importa quién sea la persona. Pues, no importa que sea un compañero de escuela, no importa que sea un familiar. Si yo siento de que hay algo que no se está haciendo bien, mi responsabilidad con el pueblo que me distinguió con esta posición de vicepresidente es defender sus intereses. O sea, pero yo no llevo eso a querer entorpecer la labor y la responsabilidad que tiene el presidente de la República y su jefe de gabinete, porque al final ellos están dirigiendo el futuro de 3 millones de panameños. Yo tengo que empezar en esos 3 millones de panameños y no pensar en entrar en un tema personal con nadie. ¿A usted le benefició políticamente, hablando de política, la salida de la Cancillería, la institución? En las encuestas, la última, lo favorece en las dos preguntas que se hicieron. ¿Por quién votaré en las elecciones hoy? Que incluía al presidente Ricardo Martinelli con 22.1% y sin considerar a Ricardo Martinelli 26.1%. ¿A qué se debe usted, a qué considera usted que se debe esos resultados de popularidad? ¿Se mantiene? Y en varias otras encuestas, no solamente la nuestra, Castalia, también en otras. De esta encuesta, créeme que lo que yo más le he puesto atención es al tema de seguridad, al tema del costo de la vida y al tema de la transparencia en el manejo de los fondos públicos. No le creo. Yo le agradezco, sin duda alguna, yo le agradezco al pueblo panameño, Es que si uno se pone a pensar en los aplausos
y en eso, y no piensa en las realidades sociales, políticas que vive nuestro pueblo cada día, entonces uno se desvía. Porque al final el poder político no le pertenece a uno, le pertenece al pueblo. Hablemos de política. Si el pueblo empieza a través de las encuestas a marcar una tendencia y a entregarnos, o sea, cada día un capital político, y yo me empiezo a pensar que eso me pertenece a mí, eso no es mío. Entonces me desvío de los temas de Estado. ¿Qué es más importante para usted en este momento? Uno es un medio. ¿Velar por lo que acaba de decir o usted todavía mantiene firme su aspiración a llegar a ser presidente de esta república? Castalia, yo estoy en política para seguir a mi país. Cuando tú estás en una vida pública y tú caminas a San Miguelito y tú ves a los niños sin agua, cuando tú vas a las montañas y ves niños desnutridos, cuando tú ves los problemas de seguridad, esto te marca. Cuando tú ves un padre de familia en una fiesta patronal vendiendo carne en palito para pagar la educación a su hijo que está en 4º año de medicina y es primer puesto. O sea, son cosas que te llevan a afianzar tu compromiso de seguir trabajando por este país y nunca a la espalda del pueblo. Por lo cual, yo sigo adelante. ¿Pero cómo traduzco eso? Sigue aspirando. Ahí estamos viendo imágenes de... Creo que esa fue la última convención del Partido Panameñista. Eso es, bueno, una reunión del Partido Panameñista. Mireya Moscoso niega pacto con Martinelli. ¿Usted en ese caminar de buscar los beneficios del pueblo, estaría dispuesto a cederle la candidatura a otra persona que se perfile con mejor favoritismo en todo lo que venga ahora al interno del Partido Panameñista? Yo soy presidente de un partido democrático, de un partido donde sus hombres y mujeres lucharon por su doctrina y hoy se cumplen 72 años de esa doctrina que fue promulgada por el doctor Arias. Fueron al exilio, muchos fueron asesinados, torturados, encarcelados durante los 21 años del régimen militar, defendiendo y luchando por la democracia que vivimos los panameños hoy día. Entonces, como presidente de un partido democrático que lucha por la democracia, yo tengo que aceptar que cualquier panameño o panameña está en su derecho a aspirar a cualquier posición y ser respetuoso de eso. Eso será una decisión que tomarán las bases del partido panamista, de mi partido en su momento, y luego el pueblo panameño. En ese sentido, uno respeta el mandato de las bases del partido, el mandato que da el pueblo luego en las elecciones. Hay una tendencia en estos últimos años en que los partidos políticos están buscando definir si el candidato a la presidencia de la República debe ser el presidente o secretario general del partido. Y lo enfoco directamente en la experiencia que han dicho el PRD, que no les fue muy bien cuando han mantenido esa posición de que sea el secretario presidente del partido quien corra como presidente. Castalia, yo soy un hombre de responsabilidades y para mí los 3 legados más importantes que yo le quiero dejar al país, al pueblo panameño, a través del partido panameñista, que es un partido con 80 años de historia. El primero es la democracia interna en el partido, que ya se consiguió. Primarias, con libros abiertos, que todos puedan participar con las reglas del juego claras, porque es un partido que recibe fondos públicos y que le pertenece al pueblo, que no tiene dueños, ni gerencia de nadie. Ese es el primer legado. El segundo legado, estamos ya construyéndolo, que es la base programática del partido. En el mes de enero vamos a hacer un llamado al país para escoger 39 secretarías programáticas, porque un partido no solo tiene que prepararse para ganar elecciones, sino para dirigir un país, estudiar los temas de Estado. Esas secretarías programáticas van a ver temas de medio ambiente, de agua, de salarios, de salud, de educación, de seguridad. Lo segundo es fortalecer la base programática del Partido Panamista. Y el tercer legado que me gustaría dejar es ver el partido en gobierno, 5, 10, los años que sea necesario, para llevar adelante una reforma social, una transformación social y darle al pueblo panameño la mayor tranquilidad, estabilidad social y política que se le pueda dar. Y sobre todo asegurar, Castalia, que este país y su geografía, su canal, sus riquezas naturales, sus playas, todo represente mejores días para 3 millones de panameños y no solo para un pequeño grupo, porque en Panamá hay mucha desigualdad social y nuestro partido es el instrumento por el cual el pueblo puede implementar esa reforma social en una forma pacífica y haciéndola por amor al prójimo y no buscando resentimientos y odios. ¿Qué errores no cometería usted? Ya tuvo la experiencia de la vicepresidencia de la República y ha tenido la experiencia de la Cancillería. ¿Qué errores no cometería Juan Carlos Varela si llega a ser presidente de la República? Para mí lo más importante es que en ese Palacio de las Garzas seguir hablando con el pueblo. Cuando uno está en una campaña, uno conversa mucho con el pueblo y el pueblo define a través de sus virtudes, de sus valores, un pueblo noble como el panameño, sano, el pueblo lo va moldeando uno, su alma, quién es uno. Pero cuando uno llega al palacio, lo que yo vivo, entran otros intereses,
y se va desviando el proyecto de Estado a otro tipo de proyecto. Entonces, para mí lo más importante es, yo voy a asegurar, si el pueblo me da la oportunidad de dirigir este país, que todos los días a la presidencia de la República vaya un trabajador, un vendedor de lotería, un muchacho que está en la calle, un estudiante, un residente en San Miguelito, un agricultor, para escuchar del pueblo, de verdad, cómo se siente el pueblo, de cómo va el gobierno, y no aislarse uno, porque al final entonces uno se convierte en un instrumento, no del pueblo, sino un instrumento de otros intereses que no son los que los llevaron uno a esa posición. Y lo otro, entender, cuando uno está en esa silla, que ese poder que uno recibe no es de uno, es de 3 millones de panameños. Y en cada decisión que uno toma, hacerse la pregunta, o en cada decreto que uno firma, yo estoy beneficiando a 3 millones de panameños. Cuando llegue el momento de la descentralización, si yo perjudico a juntas comunales que no son de mi partido, yo estoy gobernando para todo un país. Entonces, ese es el tipo de pregunta. Si yo apruebo esta compra directa y no le hago una decisión pública, eso es el mejor cambio. Esos son los temas que uno tiene que preguntarse. ¿De quiénes se rodea un presidente? Y lo digo directamente porque siempre se hizo cuestionamiento de que hubo equivocaciones en los nombramientos claves que hizo tanto Ricardo Martinelli como usted. Y le digo directamente, de nombramiento de gente que trabajaba, por ejemplo, en su empresa, de nombramiento de gente que trabajaba directamente para empresas de don Ricardo Martinelli. Y que para mucha gente esas situaciones no solamente era inmoral, sino que al final no se han dado los resultados que se esperaban. Castalia, en la forma de gobernar. Yo creo que las cosas hay que verlas completas. O sea, las recomendaciones que yo le hice al presidente de la República para designar, vemos el caso del ministro Alberto Vallarino, es una de las personas más exitosas en el campo financiero que ha tenido este país, dirigió la economía del país por 26 meses y vemos el crecimiento económico de 10%, tomó medidas importantes. El ministro que queda en ese crecimiento económico, el ministro Carlos Dubois fue una persona que impulsó el proyecto Curundú, que impulsó el bono de vivienda de 5.000 balboas. La viceministra Susi González Ruiz, presidenta de Nutrogar, el doctor Julio Santamaría en Salud, viceministro de Salud. No se equivocó usted en sus designaciones. Entonces, las personas que yo le recomendé, el viceministro Luis Ernesto Carles, que fue viceministro de Trabajo y de Gobierno, fue el mediador en conflictos sociales. Nosotros tomamos un Bocas del Toro enfrentado, una anarquía, y Luis Ernesto Carles fue la persona que llegó a Bocas del Toro y medió esa situación. Entonces, las designaciones que se hicieron fueron hechas con mucha responsabilidad. Si hubo un caso de una persona que me acompañó del sector privado, de mi empresa, a un puesto, fue uno de 100 nombramientos que se hicieron. O sea, esa no fue la tendencia. Se me acaba el tiempo y necesito preguntarle algo antes de irnos a pausa. Hay un informe extraoficial de que se estaría tomando en cuenta a ex miembros del Partido Panameñista y actuales miembros del Partido Panameñista para reemplazar algunas figuras en el Consejo de Gabinete. El presidente de la República está en su derecho de decidir con quién gobernar. Yo no le puedo quitar de escoger a quien él quiera escoger para gobernar el país. Es el presidente de la República. Nuestro partido, el Partido Panameñista, está en oposición por una decisión no que tomó el pueblo panameño, por eso que tomó el presidente de la República. ¿Para limar asperezza sería eso? Por lo cual, Castalia, nosotros, el Partido Panameñista es un partido que está en oposición, que seguirá en oposición hasta el 30 de junio del 2014, y Dios primero, si el pueblo nos da esa oportunidad a nuestro partido, a nuestro movimiento social, el 1 de julio nos tocaría la responsabilidad de este país. Si alguna persona lo haría a título individual, personal. ¿Hay alguna línea del partido en este sentido? Sí, sin duda alguna, nuestros diputados, a nuestro equipo, todos, a nosotros no tenemos que tener una sola posición, nuestro partido está en oposición. Si el presidente llama a un panameñista, si aquí hay un problema de salud y el presidente decide llamar a un panameñista, entonces ya esa persona a título personal toma su decisión de respaldar al gobierno y yo tengo que respetar la decisión del presidente y la decisión de la persona que tome, porque tengo que pensar una vez más en 3 millones de panameños, en el pueblo. Pero nuestro partido está en oposición, pero está en oposición para construir un país más justo, más equitativo y no para entorpecer la labor del gobierno, y dispuesto a seguir trabajando con fuerza para presentarnos con un proyecto social en las elecciones del 2014. El vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, esta mañana con nosotros. Muy amable. Antes que nada, me tienes que dar la oportunidad, estamos en Navidad. Claro que sí. Y desearle a ti, a todos los periodistas y sobre todo al pueblo panameño una feliz Navidad, un próspero año 2012 y que tengan la seguridad que nosotros estamos
en esta vida pública para trabajar por el país, para trabajar por el pueblo, para luchar por mejores días para todos los niños, para todo el país, para las futuras generaciones, y que la pasen bien en familia y sobre todo con mucha fe. Claro. Fe en Dios y fe en Panamá. Gracias igualmente, vicepresidente. Gracias.